¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Es conocer los tipos de textos no literarios. Existen dos tipos de textos, los literarios y los no literarios. Los textos literarios corresponden a los textos narrativos, poéticos y dramáticos. Anteriormente, dentro de las unidades que hemos visto la fábula y también hemos visto un cuento, ¿cierto? Estos textos van a corresponder a textos literarios. En cambio, textos que no hemos visto durante este periodo de tiempo son los no literarios. Estos textos poseen capacidades distintas que los literarios. En los textos no literarios encontramos los textos informativos, los instructivos y los expositivos. Ahora te va a quedar más claro porque lo vamos a ver con mayor profundidad. ¿Qué son y cuáles son los textos no literarios? Los textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. La principal función de los textos no literarios es transmitir una información. Algunos de los textos que se consideran pertenecientes al género no literario son la noticia. Acá tenemos una noticia de un diario. Esta se caracteriza por informar sobre algún hecho o acontecimiento en particular. Se divide en epígrafe, titular, bajada, cuerpo de la noticia, LED y opcionalmente una fotografía. Este es el formato regular que tiene la noticia. Tienes que entender que esto no es perteneciente a un texto literario, sino que es perteneciente a un texto no literario porque su principal función es informar. También tenemos el diario de vida. Este texto se escribe para anotar las experiencias importantes, los secretos y para también aprender a aconsejarse mejor. Este texto no tiene una función literaria, ¿sí? Es un texto no literario. También tenemos la entrevista, en la cual existe acción y consecuencia de interrogar o consultar. Esta entrevista se lleva al papel o se lleva a nivel oral dentro de una grabación y también va a corresponder a los textos no literarios. También tenemos la enciclopedia. La enciclopedia es una obra de consulta en la que se recoge gran cantidad de conocimientos sobre una ciencia. Acá también tenemos información. Por tanto, va a ser un texto no literario. Tenemos también la autobiografía. Es una historia de nuestras vidas, escrita por nosotros mismos para darla a conocer. La autobiografía también consiste en un texto no literario. Y finalmente tenemos la bibliografía. La bibliografía es un texto informativo que tiene por único propósito dar a conocer los hechos más importantes en la vida de una persona. También tiene, por supuesto, una función informativa. Por tanto, es un texto no literario. Y el texto, por supuesto, que es un conjunto de palabras que conforman un escrito. Acá tenemos un ejemplo. Este escrito del texto tiene que ser con una finalidad informativa para que sea un texto no literario. También tenemos la receta. La receta es una nota que comprende aquello que debe componerse y del modo que debe hacerse. ¿Ya?
La receta también corresponde a un texto no literario. La carta formal es un texto dirigido a alguien en específico para comunicar o solicitar algo, con un lenguaje respetuoso y correcto. La carta formal tiene un sentido informativo, ¿sí? Así que también corresponde a un texto no literario. ¿Qué otro tipo de textos no literarios conoces? Responde esta pregunta y envíala a el aula virtual. Ahí también encontrarás una actividad referente a los textos no literarios para que te sea más fácil diferenciarlos de los textos literarios. En nuestro recorrido de hoy conoceremos qué es una noticia, sus partes, estructura y manera correcta de escribirlas. ¿Preparados? Entonces continuemos con nuestro viaje. Una noticia es un texto que tiene como finalidad informar sobre un hecho o acontecimiento que es reciente, que no ha sido informado y que es de interés general. Se caracteriza por ser veraz, exacta, completa, clara, breve, general y actual. La veracidad se refiere a que los acontecimientos deben ser reales y posibles de verificar. La exactitud quiere decir que los hechos se informan siendo lo más fiel y cercano posible a cómo realmente ocurrieron. La noticia debe estar completa, es decir, contiene todos los datos necesarios e indispensables. Con la claridad se busca que los sucesos sean presentados de forma ordenada y lógica. La brevedad hace referencia a que solo se diga lo esencial, omitiendo tanto datos irrelevantes como reiteraciones. La generalidad permite que tenga un interés social y no uno particular. Y la actualidad indica que una noticia debe referirse a episodios muy recientes. La estructura de una noticia sigue el formato de la pirámide invertida, en el cual lo más importante de la misma va al comienzo y lo que se considera de menor relevancia al final. Con esto se logra que el lector conozca lo esencial desde el comienzo y lo complemente con la información que viene después. Aunque también esta estructura es muy práctica para los medios, pues les ayuda a que, si por cuestiones de espacio o tiempo la noticia debe ser recortada, por lo menos se conserve la información fundamental. Además, en su contenido, las noticias deben responder las preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué. Y en la medida de lo posible, contar con testimonios de los protagonistas o testigos de los hechos informados. Las partes de una noticia son titular, lead o entrada y cuerpo, aunque puede ser complementada por un antetítulo, un postítulo, imágenes y pie de foto. El antetítulo sirve para dar una idea general del contenido de la noticia. En el título se ilustra el tema central. El postítulo busca resumir el contenido del artículo. El lead o entrada corresponde al primer párrafo y es, con base en la estructura de la noticia, lo más importante de la misma. El cuerpo son los párrafos que amplían detalladamente el lead y en ellos pueden aparecer comentarios de los testigos de los hechos. La fotografía es un complemento visual en el cual se pueden conocer los hechos, lugares o protagonistas de la noticia.
Y finalmente, el pie de foto es una información muy corta donde se explica el contenido de la imagen. Para escribir una noticia se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Prepararse muy bien informándose con anterioridad de los hechos. Si es posible, entrevistar a una fuente directa o algún testigo. Ser muy preciso en la toma de apuntes como cifras, fechas, nombres de personas o de lugares. Seleccionar los mejores datos conseguidos y clasificarlos según el grado de importancia. Escribir el lead o entrada. Desarrollar el cuerpo de la noticia, verificando que al final se respondan las 7 preguntas indispensables. Tomar en cuenta la economía de las palabras para ahorrar tanto espacio en el medio como tiempo para el lector. Escribir el titular, el antetítulo y el postítulo, así como la información del pie de foto si la noticia cuenta con imágenes. Y por último, revisar y verificar la ortografía. Para concluir, las noticias deben redactarse empleando oraciones psicológicas, es decir, escribir primero el sujeto, luego el verbo y finalmente el complemento, concluyendo cada oración con un punto seguido, aparte o final. ¿Qué es una carta? La carta es un medio de comunicación escrito que un emisor envía a un receptor. ¿Ya? Dicho documento generalmente se compone de el encabezamiento, el saludo, el cuerpo, la despedida y la firma. La carta contiene un texto distinto para cada ocasión, pero por supuesto, porque la carta va a diferenciarse por su contenido que va a llevar plasmado dentro de ello. Continuamos. Características de una carta. Tiene que cumplirse estas 7 características dentro de una carta al momento de nosotros de escribir. Primero, es breve y precisa. ¿Ya? Nuestra carta debe ser breve y precisa, porque no podemos hacer todo un testamento dentro de nuestra carta. Entonces, se organiza con claridad, concisión, precisión y exactitud. Busca dar información completa, recurre a un vocabulario exacto y cortés, ¿ya? Usa oraciones completas organizadas correctamente, no abrevia las palabras. Utiliza una puntuación adecuada al sentido de lo que se quiere expresar. Quiero decirles que deben tener un cuidado minucioso, deben ser muy diligentes a la hora de escribir, a la hora de redactar nuestra carta. Todo esto se va a llevar en lo que es la planificación. Para ello tengo que tener una certeza bien precisa al momento de escribir, con las palabras claras, precisas y coherentes, para que mi carta sea entendible cuando llegue a mi receptor. Muy bien. Hay 2 estilos o clases de cartas que generalmente se conoce y debemos de conocerlo. La carta formal y la carta informal. La carta formal se entiende todo tipo de correspondencia de ámbito profesional, laboral, institucional, es decir, en las entidades que son formales, por supuesto. Y en lo coloquial o informal, si se dirige a familia o amigos y se usa un lenguaje coloquial que ambos entiendan. Es decir, podemos escribirlo de una manera simple. En cambio, en la formal debe ser una carta ya pues más explícita, una carta que va a ser leída por personas cultas. Muy bien, características de la carta formal hay que tener en cuenta, ¿no? Porque nosotros como profesionales vamos a tratar de enviar estos tipos de cartas. Entonces tenemos que manejar la carta formal. Se organiza con claridad, concisión, precisión y exactitud. Posee una actitud cortés y amable. Busca impresionar positivamente al destinatario. Busca dar información completa. Tenemos que manejar estas características en una carta formal. De lo contrario, vamos a carecer pues de contenido en nuestra carta. Ya, partes de la carta informal. Vamos a basarnos a las partes de la carta informal. ¿Ya? Solamente tiene 5 partes, no se preocupen. 5 partes que nosotros podemos emplear en una carta informal y poder pues enviarle a un familiar, a un amigo, qué sé yo, una enamorada, ¿ya?
poner lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma o nombre. Muy bien, entonces continuamos con nuestra exposición. Disculpen por la molestia un poco, nos han interrumpido. Ya, comenzamos. Partes de la carta informal. Decíamos que debe contener estas cinco partes. Lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma o nombre. Y listo, las 5 partes y ya está nuestra carta informal. Eso sería el ejemplo. Lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma. Lugar y fecha siempre va arriba. El saludo, el cuerpo que va a ser nuestro contenido, el mensaje que queremos emplear, la despedida y la firma o el nombre de quien escribió la carta. Así de fácil. Pasamos, partes de la carta formal. Bueno, aquí ya, como dijimos hace instantes, la carta debe ser un poco más formal porque vamos a enviarlo a entidades públicas o privadas que ya tienen alto rango. Entonces tenemos que emplear las 9 partes que aquí mostramos. El membrete, que identifica a la institución o empresa, el lugar y fecha, nombre y dirección del destinatario, asunto o referencia, el vocativo, el cuerpo, la despedida. Por último, pues la firma y las iniciales, que nos van a identificar como emisores. Muy bien, entonces esas serían las partes de la carta formal. Continuamos. La carta formal, podemos observarlo aquí, que consta de 9 partes. La fecha, el nombre del destinatario, la dirección, viene el vocativo, el saludo, el cuerpo, viene la firma, y así completa lo que son las partes de una carta formal. Muy bien. Más datos. ¿Qué podemos decir acerca de la carta? Ya la área de difusión me estaba olvidando. El área de difusión se difunde pues en las empresas y demás entidades estableciendo comunicación a nivel externo, o sea, con otras entidades ajenas a ellas, entre personas naturales para que se comuniquen entre sí y con las empresas públicas o privadas. En resumen o en síntesis, su área de difusión de la carta es externo. ¿Por qué decimos que es externo? Porque se puede enviar de un lugar a otro lugar, o sea, se puede enviar de una empresa a otra empresa, o de una ciudad a otra ciudad, por eso. Recordemos que la carta es un documento de carácter privado que se utiliza en las entidades que no dependen del Estado y entre personas naturales para tratar diversos asuntos de interés en común relacionados con el campo administrativo, legal, comercial, cultural, social, familiar o amical. Quiero decir que la carta no depende del Estado. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede utilizarlo en cualquier momento. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente.
Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios.